Buenas tardes y bienvenidos todos y gracias por venir. Este año vamos a dedicar los retiros al tema de los ángeles y por lo tanto también de los demonios, que son algunos ángeles que por lo que veremos se convirtieron en demonios. Esta mañana cuando repasaba el retiro de hoy, pues pensaba lo siguiente: otros años hemos dedicado los retiros, por ejemplo un año me acuerdo que lo hicimos sobre la esperanza, todos los retiros sobre la esperanza. Otro año sobre la castidad. Esos son retiros que, digamos, nos dicen mucho para nuestra manera de actuar. Que uno escucha el retiro y saca, digamos, normas de conducta, normas prácticas, ¿no? Y sin embargo he caído en la cuenta que los retiros de este año son menos prácticos y son más contemplativos. Este año vamos a contemplar un aspecto de la creación de Dios, que son los ángeles. Y me venía una imagen que a mí me ayudaba. Es como cuando en una noche de verano en la montaña, donde no hay luces, uno busca un claro, se tumba en el suelo y mira al cielo estrellado. Es una cosa impresionante. Es precioso y no sirve para nada. No da normas concretas de actuación, pero uno contempla el cielo y se queda como anonadado, ¿no? Y agradecido también por ver esa maravilla de Dios. Pues durante este curso, en los retiros, vamos a hacer un poco eso. Vamos a contemplar un aspecto de la creación que es justamente el de los santos ángeles, ¿no? Y a lo mejor para las normas prácticas inmediatas de conducta, pues no sacaremos nada o casi nada, pero ciertamente, así lo espero, el corazón se nos llenará de agradecimiento al Señor por haber hecho una creación tan bella, ¿no? Este primer retiro lo he titulado "Al principio creó Dios el cielo y la tierra", que es la primera frase de la Biblia, la existencia y la naturaleza de los ángeles. Cuando en la Biblia leemos "Al principio creó Dios el cielo y la tierra", siempre la Iglesia ha entendido que el cielo no es el firmamento, no es el cielo astronómico, sino que el cielo se refiere ahí al mundo espiritual. Y el mundo espiritual es en concreto el mundo de los ángeles. Por lo tanto, dice la Escritura, al principio creó Dios el cielo, o sea, el mundo de los ángeles, y la tierra, es decir, el universo, y dentro del universo el hombre. De tal manera que el orden de las palabras significa también una cronología, por decir así. Dios crea en primer lugar el cielo, crea en primer lugar a los ángeles y después crea el universo, y cuando el universo ya está lo suficientemente maduro para albergar al hombre, crea al hombre. La existencia de los ángeles es un dato de fe. Nosotros creemos que los ángeles existen porque Dios nos lo ha revelado en las Escrituras, tal como la Iglesia Católica, asistida por el Espíritu Santo, las recibe y las comprende. La Iglesia sigue enseñando que la existencia de los ángeles y de los demonios forma parte integrante de la revelación de Dios y debe de ser creída con fe divina. En el Concilio de Nicea, donde se elaboró el credo de Nicea, confesamos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El cielo y la tierra es una expresión para decir todo, la totalidad, el cielo y la tierra. Y de esta totalidad de la creación afirmamos que tiene dos caras o dos dimensiones, una visible y otra invisible. Con ello estamos afirmando que la creación es más grande
que lo que nosotros con nuestros ojos corporales podemos ver. Nosotros con los ojos corporales podemos ver muchísimo, porque tenemos aparatos, microscopios y telescopios súper desarrollados que nos permiten ver cosas que sin ellos no veríamos. Pero todas esas cosas que vemos, bien sea de lo más pequeño o de lo más grande, son cosas visibles. Nuestra fe afirma que además de esas cosas visibles, pues hay una dimensión invisible de la creación y que esa dimensión incluye la existencia de otros seres espirituales distintos del hombre y que tienen también como el hombre inteligencia y libertad. Esos seres son los ángeles, que fueron creados antes que el hombre y que son criaturas personales, puramente espirituales y no simples fuerzas anónimas e impersonales. Porque a veces hay algunos que tienden a pensar los ángeles como las fuerzas que mueven el universo. No, los ángeles no son fuerzas, son seres personales, libres, inteligentes y servidores de Dios, los que no se han rebelado contra él. En el siglo XIII, el Cuarto Concilio de Letrán, pues precisó la afirmación del Concilio de Nicea, afirmando que Dios, creador de todas las cosas visibles e invisibles, espirituales y corporales, ha creado de la nada, por su fuerza todopoderosa, tanto a la criatura espiritual como a la corporal, es decir, tanto a los ángeles como al mundo y al hombre. Y el Catecismo de la Iglesia Católica enseña, sin equívoco alguno, que la existencia real del mundo angélico es una verdad de fe. Por lo tanto, eso forma parte de nuestra fe cristiana. De hecho, el Señor habló de los ángeles dando por descontado que eran una realidad. Cuando dijo el Señor que había que respetar y acoger a los niños porque sus ángeles están viendo el rostro de Dios. El Señor ahí no habla de los ángeles como una idea, sino como una realidad. Esos niños tiene cada uno un ángel y ese ángel está viendo el rostro de Dios. El Señor, en esa ocasión describió la dignidad del ser humano recurriendo precisamente a los ángeles, como diciendo, si será valioso cada ser humano, que hay un ángel que cuida de él y que está contemplando el rostro de Dios. El mundo angélico constituye en la Biblia el ejército celestial. Por eso me habéis oído en más de una ocasión criticar esos angelitos regordetes, niños chiquitines, bebés mofletudos, que al arte barroco le gusta mucho esculpir, ¿verdad? Y yo siempre digo, eso no son los ángeles, porque los ángeles son guerreros, son soldados, son el ejército celestial, son como los combatientes de Dios. Dios tiene tantos ángeles a su disposición que, como dijo Jesús, podría enviar a su Hijo en el acto más de 12 legiones de ángeles para librarlo de la pasión. Pero el Señor no le hizo esa petición al Padre porque Él había venido a cumplir el designio trinitario de salvación que pasaba por la pasión y la muerte de cruz. El Apocalipsis habla, la carta a los Hebreos habla de miríadas de ángeles. Miríada es una medida difícil de precisar, pero que ciertamente significa muchos, muchísimos, ¿no? Y el Apocalipsis habla de miríadas y millares de millares, con lo que se expresa un número muy grande de esos seres que constituyen el mundo celestial. Por lo tanto, el mundo celestial, el mundo angélico,
está muy poblado. Dios ha creado muchísimos ángeles, y ellos están al servicio de Dios. El mundo angélico es como un aspecto del mundo divino. Donde va Dios, va su ejército, va su corte, por decir. Y su corte es el mundo de los ángeles, el mundo celestial. Y por eso, por ejemplo, cuando nace Cristo, pues hay una multitud de ángeles que cantan gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, porque, claro, donde está Cristo están los ángeles. Por eso también, lo veremos en otro retiro, en la celebración de la Eucaristía, el templo se llena de ángeles, porque cuando viene Cristo en la consagración, donde va el Rey, va su ejército, va su corte, y por lo tanto el templo está lleno de ángeles, porque está lleno de la presencia del Señor. Los ángeles son por su naturaleza espíritus y por su función mensajeros. La palabra ángel sabéis que significa mensajero. No describe la naturaleza de estos seres, describe su misión. Su misión es llevar mensajes de Dios. Su naturaleza es espiritual. Al decir espiritual decimos que no son materiales en el sentido en que nosotros somos materiales y no tienen un cuerpo como nosotros tenemos un cuerpo. Y además significa, y esto es lo más profundo, que los ángeles han sido creados a imagen del Espíritu Santo. El hombre ha sido creado a imagen de Cristo y los ángeles han sido creados a imagen del Espíritu Santo, que es quien expresa mejor en la vida trinitaria la propiedad puramente espiritual de la naturaleza divina. El ángel viene de la gloria de Dios, existe y se manifiesta, existe delante de esta gloria y manifiesta esta gloria. Y el Espíritu Santo es Él mismo la manifestación de la gloria de Dios en su persona trinitaria. De hecho, es curioso, pero encontramos numerosos textos en la Escritura en los que el simbolismo del número 7 designa tanto el universo angélico como la plenitud de la manifestación de la gloria divina, que es el Espíritu Santo. Encontramos textos de estos en el libro de Tobías, en el profeta Zacarías, en el Apocalipsis, etc. También es curioso que en la carta a los Hebreos, cuando se nos describe el sacrificio de Cristo, se nos dice que Cristo se ofrece al Padre en el Espíritu eterno. Y en el Evangelio según San Lucas, un ángel viene a reconfortarlo en el huerto de los olivos, en Getsemaní, que es donde Cristo se ofrece al Padre. Cristo se ofrece al Padre y un ángel le conforta, le sostiene en ese ofrecimiento extremo y le reconforta. Fijaos que la palabra reconfortar está cerca de la paraclesis del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llamamos el Consolador. Y ese ángel, en cierto modo, consuela, conforta a Cristo en el momento de su ofrecimiento al Padre en el huerto de los olivos. De manera que hay ahí como una afinidad entre el mundo angélico y el Espíritu Santo. También en los Hechos de los Apóstoles vemos en el episodio de Felipe, el apóstol Felipe, que va caminando y que se encuentra con un eunuco, etc. Y ahí leemos, primero, que es el ángel del Señor quien ordena partir a Felipe, pero poco después se nos dice que es el Espíritu del Señor quien rapta a Felipe. ¿Veis de nuevo la cercanía entre el ángel del Señor y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo?
Los ángeles son, por lo tanto, espíritus, no solamente ni principalmente porque sean inmateriales, porque no tengan un cuerpo como el nuestro, sino porque están al servicio de la misión del Espíritu Santo. Están de manera especial al servicio de la misión, de la actuación del Espíritu Santo. Siempre, obviamente, entendiendo que la Trinidad es indivisible y que lo que se predica de una divina persona se predica también de las otras dos, excepto lo que las distingue. El ángel, que es un ser espiritual, podemos decir que es todo conciencia, todo ojo, todo visión. Es un vigilante, porque lo está viendo. Así lo llama el profeta Daniel en su libro. Todo en el ángel es visión, es un ser despierto que está atento a Dios. El ángel es el que ve a Dios y da testimonio de Él. El ángel es servidor, pero en primer lugar dando testimonio de las obras de Dios. Al igual que Juan Bautista, los ángeles ven la obra de Dios y se alegran de ella, pues en el mundo de la gracia se colabora con la obra de Dios a través de la contemplación y del testimonio, porque es Dios quien lo hace todo, pero alguien lo ve y lo testimonia. Los ángeles lo ven porque contemplan directamente a Dios y dan testimonio de ello. El ángel es además un ser litúrgico porque reconoce en el doble sentido del término, ve la obra de Dios, la ve, la conoce y da gracias por ella, la agradece. Los ángeles celebran la liturgia de la gloria de Dios y constituyen esa asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo de la que habla la carta a los hebreos, cuando dice ese texto tan bonito: vosotros no os habéis acercado a una montaña humeante, al rayo, al trueno, a la tempestad, sino que os habéis acercado a la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo. Esos primogénitos, los primeros engendrados, son los santos ángeles. Y con estas palabras la carta a los hebreos nos recuerda nuestra vocación, a lo que estamos llamados, a integrarnos en esa asamblea festiva celestial que está poblada, en primer lugar, por los santos ángeles. Aunque los ángeles son seres espirituales y no tienen un cuerpo como el nuestro, sin embargo, a veces se pueden ver. La Sagrada Escritura nos narra varios episodios en los cuales algún ángel se hace ver, normalmente en figuras de jóvenes con vestiduras radiantemente blancas. Esto en los evangelios aparece mucho, sobre todo en el relato de la resurrección del Señor. Van las mujeres y ven unos ángeles jóvenes vestidos con vestiduras blancas. La Sagrada Escritura nunca aborda, y el magisterio de la Iglesia tampoco lo ha hecho, el problema de saber cómo es posible semejante aparición, de saber si lo que aparece es la figura verdadera de estos seres o una imagen visionaria u otra cosa. La Escritura no se mete en eso. El magisterio de la Iglesia tampoco se ha pronunciado sobre eso. Sencillamente dice: los ángeles son seres espirituales, pero cuando por la misión que tienen que desempeñar el Señor así lo quiere, se hacen ver, se pueden visibilizar. El color radiante de los vestidos, cuando los ángeles se visibilizan, indica el luminoso mundo celestial, indica que esos seres son de otro mundo, son del mundo celeste. A mí me gusta decir muchas veces, porque
con los años me he dado cuenta que es importante decírmelo a mí mismo y decirlo a los demás, ¿no? Decir, estamos en la tierra, no en el cielo. Aún no hemos llegado, estamos en la tierra, no en el cielo. Pero los ángeles están en el cielo. Y si vienen a la tierra, vienen cumpliendo una misión, pero ellos son ya ciudadanos de la Jerusalén celestial. Cuando el Evangelio de Mateo escribe del ángel de la mañana de Pascua que su aspecto era como el relámpago, pues está diciendo que es un ser de luz y está diciendo que esa naturaleza puramente espiritual de los ángeles es de algún modo ígnea, es decir, es de fuego. Y eso es una cosa que se afirma a lo largo de la Escritura, porque, por ejemplo, ya en el libro del Éxodo, el ángel que habla en la zarza ardiente, ¿veis? La zarza ardiente, y desde ahí habla el ángel del Señor, ¿no? Cuando la mujer de Manoaj, la madre de Sansón, que no podían tener hijos, va a quedar embarazada, el Señor envía un ángel que se lo anuncie. Y ese ángel, curiosamente, asciende sobre la llama del altar. Ese episodio, no sé si lo recordáis, es muy simpático, ¿no? Porque se le aparece a la mujer, le dice que va a quedar embarazada, le dice que no tome vino ni licor durante el embarazo, porque el ser que va a llevar en su seno está consagrado al Señor, etc. Y cuando se aparece por segunda vez, ella se lo dice al marido, bueno, ya se lo había dicho la primera vez, y entonces el marido va, habla con él y le dice, espérate, voy a hacer un sacrificio en tu honor, ¿no? Y entonces el ángel con el bastón toca el sacrificio y se hace una llama y el ángel desaparece en la llama. ¿Veis de nuevo la afinidad entre la naturaleza espiritual de los ángeles y el fuego? No tiene nada de raro, porque ya el Antiguo Testamento, ya el profeta Isaías dice que Dios es un fuego devorador y el Espíritu Santo se simboliza también con el fuego, las lenguas de fuego que bajan en Pentecostés. Luego veis la afinidad entre la naturaleza puramente espiritual de los ángeles y Dios, y más en particular el Espíritu Santo. En el libro del Génesis, cuando el Señor expulsa a Adán y Eva del paraíso, pone, guardando la puerta del paraíso, un querubín con la espada de fuego. La espada de fuego se refiere al rayo, como si ese querubín estuviera con un rayo en la mano para impedir que nadie pueda entrar ahí. Y cuando Isaías habla de los serafines, es curioso porque el nombre hebreo significa arder. El nombre, la palabra hebrea que designa a los serafines sería traducida literalmente los ardientes. Por lo tanto, insiste en la relación entre el ángel y el fuego. De hecho, son los serafines quienes queman, un serafín quema los labios del profeta Isaías con un carbón encendido que toma del incensario que está ante la presencia de Dios para purificarle los labios. Santo Tomás explica que los ángeles no están sometidos a las leyes del tiempo, sino que tienen una medida propia y que se encuentran por encima del espacio, que ejercen su influencia directa sobre el mundo material, pero que no pueden actuar sobre la inteligencia creada. Esto es interesante. Esto es interesante porque, es decir, Dios tiene tanto respeto al hombre que no permite que sobre su inteligencia actúen ni los ángeles ni los demonios, que son ángeles que se han hecho malos. Por lo tanto, sobre la inteligencia del hombre no pueden actuar los ángeles. También afirma que los ángeles no conocen el futuro, ni los misterios de la gracia,
ni los pensamientos secretos del hombre. Los ángeles, nuestro ángel de la guarda no sabe, no ve lo que hay en nuestro corazón. El corazón es el secreto de Dios. Solo Dios penetra el corazón. El ángel de la guarda nos acompaña, nos ayuda, pero él no ve el secreto de nuestro corazón. El secreto de nuestro corazón solo lo ve Dios. Los ángeles son, ante todo, los liturgos de los que hablan los santos padres, es decir, los que realizan el culto celestial, los adoradores de la Santísima Trinidad. Pero al mismo tiempo son también los mensajeros. La palabra ángel significa mensajero. De manera que en el ángel están esos dos aspectos. Son seres contemplativos que contemplan a Dios y lo alaban y le dan gracias, y al mismo tiempo son mensajeros enviados por Dios que transmiten los dones de Dios y que cumplen sus mandatos. Desde luego, ellos tienen esta gran cualidad, por decir así, y es que ellos desempeñan sus misiones sin dejar de contemplar la faz de Dios. Nosotros no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, Si hacemos una, hacemos una. Pero los ángeles cumplen la misión que Dios les encarga en relación a nosotros, pero sin dejar de contemplar el rostro de Dios. Por lo tanto, en este sentido, ellos son como la realización de un ideal que a nosotros nos gustaría realizar, pero que nos cuesta mucho realizar, que es la unión perfecta de acción y contemplación. La orden dominica tiene como lema contemplata alis tradere. Las cosas que contemplamos, lo que vemos en la contemplación, transmitirlo a los demás. Pero nosotros los hombres, también los dominicos, cuando contemplan, contemplan, y cuando transmiten, transmiten. En cambio, los ángeles no dejan de contemplar cuando cumplen sus misiones. Los ángeles son también los guardianes de la ciudad a los que alude el Cantar de los Cantares, cuando la esposa que se ha hecho la remolona, cuando ha llamado el esposo a su puerta y ha dicho ya estoy acostada y tal y cual, y el esposo se ha ido y entonces ella se levanta, abre la puerta, busca al esposo, pero el esposo no está, y nos describe esa búsqueda de Dios como que ella recorre toda la ciudad y llega a los guardianes de la ciudad. Esos guardianes de la ciudad son como un símbolo de los santos ángeles, y San Gregorio de Nisa dice, ella pregunta a los guardianes, pero los guardianes no le dicen nada. Y él comenta, no le dicen nada porque Dios está por encima de todo nombre, porque los ángeles son conscientes de la trascendencia divina y del carácter inefable de Dios. Otro aspecto del ser de los ángeles y de su actuación es lo que podríamos llamar la discreción de los ángeles, su ocultamiento. En el ángel, la luz de Dios se da, en cierto modo, al estado puro. Y cuando un ángel se acerca a un hombre, la presencia del ángel es portadora de la luz de Dios. Por eso a veces en la Sagrada Escritura se dice el ángel del Señor para decir Dios. Y lo dice porque cuando aparece Dios, aparecen los ángeles que van con él. Y cuando aparece un ángel, el ángel es portador de la luz de Dios. Por eso los nombres de los ángeles son en realidad nombres divinos, porque expresan aspectos del ser divino. Por
Por ejemplo, Miguel significa quien como Dios. Gabriel significa fuerza de Dios. Rafael significa salud de Dios, Dios que cura, Dios que sana. Por cierto, la postura de la Iglesia es que no hay que inventar nombres para los ángeles. Nosotros conocemos el nombre de algunos ángeles porque lo ha revelado la Escritura. Punto. Ahí nos tenemos que... lo digo porque a veces hay personas aficionadas pues, a poner nombres a los ángeles. No. Hemos de ser conscientes de nuestros límites y el misterio de los ángeles es un misterio que nos supera a nosotros. Nosotros nos hemos de conformar con saber de él lo que el Señor nos ha revelado. Como quiera que el ángel es portador de Dios y aparece en la luz de Dios, es muy difícil percibir la presencia de los ángeles. La presencia de los ángeles la podíamos comparar a una vela encendida delante del sol. Claro, ¿qué pasa? Que tú ves el sol. El sol es Dios. Y la luz de Dios, en cierto modo, digamos, no te permite ver esa pequeñita luz que es el ángel y que aparece en el resplandor de Dios. Hace falta una gran pureza de corazón y una gran atención contemplativa para percibir en las comunicaciones de la luz divina al mensajero o a los mensajeros que están allí presentes, que están, porque donde va Dios van sus ángeles. Pero es muy difícil de ver, es muy difícil de percibir eso. El ángel es un puro mediador que disfruta, que se concentra en hacer la mediación entre Dios y nosotros y que no quiere ser visto. Por eso los ángeles son de una discreción extrema. Los ángeles sirven borrándose, no quieren ser percibidos. Y en eso, dicen los padres de la Iglesia, se nota también que los ángeles han sido creados a imagen del Espíritu Santo, que de las tres divinas personas es la más oculta. Sabéis que el Espíritu Santo lo llena todo, lo invade todo, pero no hay manera de aferrarlo, no hay manera. Es mucho más fácil, digamos, pensar en el Padre, por supuesto pensar en Cristo, en el Hijo que se ha hecho hombre, pero pensar en el Espíritu Santo, aferrar al Espíritu Santo es casi imposible, porque el Espíritu Santo disfruta, por decir así, ocultándose. Y los ángeles también. Los ángeles se borran completamente en la gloria de Dios, porque lo único que quieren es que se vea esa gloria, no que se vean ellos. Y en este sentido es curioso, el Oriente cristiano, nuestros hermanos cristianos del este de Europa, pues han relacionado a San Juan Bautista con los ángeles. Por esas palabras de San Juan Bautista, es necesario que Él, Cristo, crezca y que yo disminuya. Es decir, por esa voluntad de ocultamiento de San Juan Bautista, los cristianos de Oriente han relacionado a San Juan Bautista con los ángeles y lo representan con alas de ángel. Lo representan con alas de ángel, para marcar un poco esa afinidad entre el ocultamiento de San Juan Bautista, que una vez que señala al Cordero de Dios desaparece, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, y la acción de los santos ángeles, que es así de discreta. La mediación de los ángeles es una mediación
de pura gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí hay una diferencia profunda entre el cristianismo y las antiguas religiones politeístas. En las antiguas religiones politeístas hay muchos ángeles y los ángeles son como intermediarios, pero intermediarios obligatorios entre Dios y el hombre. En las religiones politeístas se piensan a los ángeles o a los dioses menores como, digamos, como cuando uno va al ministerio, a la conserjería, a hacer algo y tiene que pasar por una serie, que si no, no llegas. Pues primero el bedel, después el conserje, después el otro, después tal, ventanilla cual. En el cristianismo el papel de los ángeles no es así. En el cristianismo los ángeles son servidores de Dios y de la gracia de Dios. Actúan por orden de Dios. Y el cristiano, para dirigirse a Dios, no tiene que pasar por los ángeles. Se dirige directamente a Dios. Los ángeles están al servicio de Dios y cumplen lo que Dios les dice. Pero no son escalones obligatorios para llegar a Dios. Esa concepción no es cristiana. Es más bien de las religiones de la antigua Babilonia, de la antigua Persia, donde aparece Dios con una corte celestial inmensa y obligatoria para llegar a Dios, que prácticamente no puedes llegar a Dios. Te tienes que quedar en algún visir, por decir así, en algún gobernador, ¿no? Sin llegar a Dios. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo, en Cristo, tenemos libre acceso al Padre en el Espíritu Santo y no necesitamos pasar por ningún ángel. Los ángeles existen y están al servicio de Dios. Y eso es lo que decimos al afirmar que la mediación de los ángeles es de pura gracia, es descendente, no es ascendente. No es que nosotros para llegar a Dios tengamos que pasar por los ángeles, sino que ellos están al servicio de Dios y hacen lo que Dios les manda. La revelación nos enseña que Dios mismo en persona entra en una relación directa en la gracia con cada uno de sus hijos, estableciendo una comunión directa entre Él y el hombre. Y sin embargo, en el interior de esa relación aparecen los santos ángeles como mensajeros que revelan la verdad de los designios divinos y que acompañan a Dios en el momento mismo en que Él se hace presente en el hombre. En el libro del Éxodo, el ángel es portador del nombre escrito con mayúscula, del nombre de Dios. Y es una fórmula muy bonita, el que lleva el nombre de Dios, ¿no? Esta fórmula significa la presencia simultánea de Dios y del ángel. En la venida del primero al hombre, el ángel está presente como testigo y humilde servidor de la comunicación de la luz divina. Pero es siempre un servidor que se sabe inútil y no es para nada un intermediario indispensable. Por lo tanto, si a alguno se le ocurriera decir, bueno, yo para hablar con Dios, primero hablo con mi ángel de la guarda. Del ángel de la guarda paso a los arcángeles. De los arcángeles paso a los querubines. No, ese no es el camino cristiano. Ese no es el enfoque cristiano. Para hablar con Dios, hablo con Dios, que se me da directamente. Y en esa presencia directa de Dios están los ángeles siempre al servicio de Dios y siempre para hacer lo que Dios les manda. Los ángeles son seres solitarios. Esto es una cosa curiosa. Sin duda son los eremitas, esa vocación rara que hay en el cristianismo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a los monjes, ya es una vocación especial, ¿no?
los monjes, pero los monjes viven en comunidad. Pero están también en el cristianismo los eremitas, que son los solitarios, los que viven completamente solos, ¿no? Bueno, curiosamente son los eremitas quienes más testimonios dan de la presencia de los santos ángeles y de un encuentro muy fuerte y personal con ellos. El eremita, en efecto, vive en un estado en el que hasta cierto punto está realizando al máximo el carisma de anticipación monástica que hace presente la comunión con el cielo. Y es que la condición del ángel comporta un misterio de soledad. ¿Por qué? Porque, mirad, el hombre es creado según una naturaleza, la naturaleza humana. Y todos los hombres compartimos la misma naturaleza humana. No hay dos hombres iguales, pero sin embargo todos compartimos la naturaleza humana. Pero los ángeles no son creados así. No tienen una naturaleza común, sino que cada ángel es la plasmación en el orden creado de una cualidad divina. Por ejemplo, Miguel de la trascendencia divina, ¿quién como Dios? Gabriel de la fortaleza divina, fuerza de Dios. Rafael de la salud divina, de la sanación que da Dios. Cada ángel es la plasmación en el orden creado de una cualidad divina. Y los ángeles no son creados mediante una naturaleza común que comparten distintos individuos, sino que cada ángel es creado como una encarnación de una cualidad divina. En ese sentido, el ángel es imagen de Dios, pero según el misterio de su unicidad, del hecho de que Dios es único, mientras que el hombre es creado a imagen de Dios, pero a imagen más bien de la Trinidad de Dios. Por eso el hombre, digamos, está como más acompañado siempre por otros hombres que comparten su misma naturaleza, y el ángel participa de manera más fuerte del misterio de la unicidad de Dios. Cada ángel es un ser único, creado de manera única e irrepetible, y no comparte una naturaleza común con los demás ángeles. Por eso la comunión entre los ángeles es distinta a la comunión entre los hombres. La comunión entre los hombres, pues, se basa en la comunión en una misma naturaleza, la naturaleza humana. La comunión de los ángeles, en cambio, es una comunión de contemplación y de servicio de Dios. Los ángeles están en comunión los unos con los otros porque cada uno de ellos contempla a Dios y cada uno de ellos sirve a Dios. Según una jerarquía, por eso se habla de órdenes angélicos, en la que se ocupe el puesto que se ocupe, se está siempre en una completa soledad de ser. Cada ángel es un ser único, y es un ser único en un sentido exclusivo. Y por eso los ángeles están solos. Entran en comunión porque cada ángel sirve a Dios, contempla a Dios y lo sirve. Pero cada ángel es un ser de una soledad radical. Y quizá por eso hay una afinidad entre los ángeles y los eremitas. Y quizá los eremitas son quienes más notan esa presencia, esa asistencia de los santos ángeles. El ángel es profundamente solitario por su ser mismo y no se puede decir de él que esté llamado a formar parte de un cuerpo de ángeles,
como se dice de nosotros, que estamos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero de los ángeles no se puede decir que estén llamados a formar un cuerpo de ángeles. Por eso, a propósito de los ángeles, la Iglesia habla de órdenes angélicos, de jerarquías celestes. Es una especie de inmensa armonía de universos espirituales al modo de constelaciones separadas entre sí por distancias interestelares. La imagen que os he dicho al principio, hablando de todos los retiros de este año, de una noche estrellada en verano, ¿no?, cuando puedes contemplar las estrellas de manera extraordinaria, ¿no? Y bueno, pues es una imagen que nos puede acercar un poco al mundo angélico, ¿no? Cada ángel sería como una de esas estrellas y está allí ella sola, él solo, delante de Dios. Y cuando uno contempla todas esas estrellas, ve un espectáculo maravilloso, impresionante. Pero es así. En la medida en que se vive la vocación cristiana según una llamada a la soledad, se tiene una mayor percepción del misterio de los ángeles. El misterio de los ángeles se hace como más perceptible, entre comillas, en la medida en que se vive la vocación cristiana, digamos, según una llamada a la soledad. Cuanto más sola está una persona, digamos, mejor situada está para percibir la compañía de los ángeles. Los ángeles han sido recapitulados por Cristo, pero no según un modo corporal, no según el modo del cuerpo de Cristo. Dios ha querido reflejar la comunión de las personas trinitarias en una misma y única substancia, en el misterio del cuerpo humano y del engendrar humano. Por eso Santo Tomás afirma que el hombre viene del hombre como Dios viene de Dios en las procesiones trinitarias. Y desde ese punto de vista, la imagen de Dios se refleja mejor en el hombre que en el ángel, porque en el hombre se refleja la imagen del Dios uno y trino, mientras que en el ángel se refleja más bien la imagen del Dios uno y único. Sin embargo, el ángel es un primogénito, fue creado antes que el hombre y por su naturaleza espiritual es superior al hombre, es más perfecto que el hombre. La jerarquía entre los ángeles y los hombres no tiene un sentido único. Es decir, yo acabo de decir, los ángeles son superiores a nosotros por su naturaleza puramente espiritual. Es correcto. Pero, sin embargo, por la finalidad que Dios les ha dado, los ángeles están subordinados a nosotros, en cierto modo. Es decir, en el plano de la naturaleza, los ángeles son superiores a nosotros porque son puramente espirituales. Pero en el plano de la finalidad, de la misión que Dios les ha otorgado, ellos están a nuestro servicio, porque es eso lo que Dios les ha mandado. De tal manera que, por ejemplo, la reina de los ángeles es una mujer, es la Virgen María, y está por encima de todos los coros angélicos. Y los ángeles sirven a la Virgen María. Y esto es algo muy típico de la revelación, porque en la Sagrada Escritura nunca existe una jerarquía inamovible, sino que lo que existe es una circulación de dones y de papeles por los cuales, por ejemplo, en la Escritura, el primogénito, muchas veces o algunas veces no es el elegido en contra del derecho natural, sino el primogénito era Esaú
y sin embargo la elección de Dios recae sobre Jacob. Porque en la historia de la salvación la naturaleza se pone al servicio de la misión y por lo tanto la naturaleza superior de los santos ángeles, pero está puesta por la misión que Dios les ha encomendado al servicio del acompañamiento de los hombres en nuestro caminar hacia el cielo. Sería un error creer que, por cierto, lo diremos. ¿Quieres encender la luz de ahí fuera? ¿Sabes dónde está, Félix? Gracias. Que por cierto, lo veremos en otro de los retiros, cuando hablemos del pecado de los ángeles, los padres de la Iglesia dicen que posiblemente el pecado de los ángeles en parte fuera que no aceptaran esa misión. Que algunos dijeran, pero ¿cómo nosotros, unos seres superiores, vamos a estar al servicio de unos seres inferiores que son, sí, espirituales, pero también corporales, que tienen la materia? ¿Cómo nosotros, que vamos a ser puros, que somos puros espíritus, vamos a estar al servicio de ellos? Ya lo veremos cuando llegue el momento, pero quiero decir, sería pues el orgullo, ¿verdad? El orgullo de decir, ¿cómo yo con la categoría que tengo voy a estar de servidor de ese que tiene menos categoría que yo? Sin embargo, en la manera de actuar de Dios esto es muy frecuente, porque el Hijo de Dios no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo y ocupó el último puesto, ¿no? Sería un error creer que la santidad de los ángeles es la de unos espíritus que fueron creados infalibles. Su santidad es, como la nuestra, una santidad de gracia, que ha sido alcanzada a través de un acto libre en el que ellos se han determinado en la fe, la esperanza y la caridad en relación a Dios, cuyo misterio trinitario permanecía desconocido para ellos. Es decir, los ángeles, para ser santos, tienen que poner en juego su libertad. La pusieron en juego, pues unos para rebelarse contra Dios y se convirtieron en demonios, y otros, capitaneados por Miguel, para decir, ¿quién como Dios? O sea, aunque no entendemos lo que Dios quiere hacer, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? Nosotros no juzgamos a Dios y nos ponemos al servicio de Dios. Este es el punto. Por lo tanto, los ángeles llegan a la santidad por una opción de su propio corazón, de su propia libertad. Tal como afirma el libro de Job, Dios discierne en los cielos juzgando el corazón de cada uno de los ángeles, juzgando la libre elección de su libertad personal. El libro de Dios testimonia que la espiritualidad en el sentido ontológico no comporta ipso facto la santidad, ni muchísimo menos. Un ser puramente espiritual no es por eso un ser santo. Un ser puramente espiritual es un ser personal, inteligente y libre. Será santo si con su libertad se somete a Dios, y será un demonio si con su libertad se rebela contra Dios. Por lo tanto, la santidad de los ángeles, y es más, la pureza y la impureza se sitúan en el nivel del corazón, es decir, de la elección libre de las criaturas espirituales en relación con Dios. Por lo tanto, el pecado espiritual
es una impureza más grande que todo pecado corporal. Hay mucha más impureza en la rebelión de los ángeles que se rebelaron contra Dios que en cualquier pecado de impureza que haga el hombre. Hay muchísima más impureza en la impureza puramente espiritual. La gracia no es solamente gracia de redención. Para los ángeles no ha habido redención, sino que algunos se escandalizan de esto, ¿no? Dicen, ¿y por qué si Dios es tan bueno, a los hombres nos ha dado una segunda oportunidad, pero a los ángeles no? Y algunos se escandalizan, pero no hay que escandalizarse, hay que comprender que no puede ser de otra manera. Porque cuando un ser puramente espiritual se autodetermina con un acto de su libertad, esa autodeterminación convierte todo su ser en lo que él haya elegido. Si ha elegido la obediencia a Dios sin entenderlo, respetando su trascendencia, lo santifica y lo consagra como ángel. Y si ha elegido la rebelión contra Dios, lo cualifica como demonio rebelde contra Dios, ya para siempre. Si Dios con el hombre tiene misericordia, es a causa de que el hombre no es un puro espíritu, sino que es un espíritu encarnado. En ese sentido, el cuerpo es nuestra bendición, porque el cuerpo impide que nosotros podamos, con un solo acto libre, autodeterminarnos por completo. Mientras que en los ángeles no es así. El ángel, con un solo acto de su libertad, autodetermina su ser por completo y para siempre. Pero nosotros, en cambio, no. A causa de nuestra condición de espíritus encarnados. La gracia es, en primer lugar, gracia de divinización, por la que Dios les ha ofrecido a los ángeles la posibilidad de pasar de su condición de criaturas espirituales, inteligentes, racionales, libres, a la participación en la comunión de vida de la Trinidad. Los ángeles buenos han respondido positivamente a ese ofrecimiento de Dios y por su humildad y obediencia a Dios han aceptado ese don y han empezado a participar de la vida divina. En cambio, los ángeles malos se han rebelado, han rechazado ese ofrecimiento y se han bloqueado para siempre para recibir el don de Dios. Por la fe, la esperanza y la caridad, los ángeles han entrado en la comunión del Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Por eso, ellos también han tenido que realizar esa opción de su corazón que nosotros tenemos que realizar. La diferencia es que ellos la realizan en un solo acto libre y nosotros, el Señor nos da un plazo de tiempo para ir realizándola conforme a nuestra condición de espíritus encarnados que requiere, un proceso, una historia, un tiempo. Y es el tiempo de nuestra vida terrena en la que nosotros hemos de ir decantando nuestro corazón hacia Dios. Que el Señor, por la intercesión de los santos ángeles, nos lo conceda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.